República Dominicana, pueblo dominicano, le tengo una información muy importante. Por favor, hacer viral esta información y llegar pronto al presidente de allá de República Dominicana, Luis Abinader, y a los cancilleres de allá y Fuerza Armada, por favor. Esto es una información confidencial a que me hace pasar el líder de los balbuceos a mí. Yo sé el líder de los Boko Haram. Bien, como le decía, tener que tener más precaución con eso, porque de lo que me decía el líder de los balbuceos a mí, que allá hay más de 1 millón de haitianos, que tienen más de 20 o 15 o 20 años allá, preparándose con armamento pesado e inteligencia, de la cual desde pequeño decir que ustedes sacan a nosotros de Dominicana y nosotros tenemos que sacarlo de ustedes de allá, de lo cual yo no estoy de acuerdo, igual que el líder de los balbuceos tampoco. Por eso da información confidencial a mí y yo hacerme responsable sin pensar el costo de la vida mía para salvar muchas personas inocentes como los de aquí, igual que los de allá. Porque así mismo viví gente de ustedes aquí en nuestro país que se portan muy bien como los de nosotros allá y tenemos que cuidarlo también. Así que pueblo dominicano, tener muchas precauciones allá porque va a haber un golpe muy fuerte. Quiero que sepan que estoy asumiendo esta responsabilidad donde también me puede costar la vida, pero yo a tener valor de poder hacerle la guerra a ellos, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tuve una llamada con el jefe de los balbuceos, quien me decía a mí confidencialmente, donde ellos tienen un plan de 72 horas, 96 horas, de donde van a ejecutar todos sus planes allá en su país, donde tienen inmediaciones del Palacio Presidencial, la frontera, en sus barrios, en sus empresas, que tienen mucha gente de mi país trabajando y solamente están esperando una llamada para ejecutar ese plan. Tienen que tener mucho cuidado y hagan viral esta información que llegue pronto a su presidente. Tengo para decirle de una información de yo tener de comunicarme con el líder de los balbuceos que no está de acuerdo con el atentado que tienen planeado la gente de los 400 guaguazos que tienen planeada para allá, para la República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo con eso. De lo único que yo me siento un poco inquieta es de los visados que le están quitando a los estudiantes de mi país que están allá en su país, que lo están tratando muy mal con eso. Pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los atentados que se están planeando, donde tenían ya personas que están en la zona fronteriza, que me decía el otro líder de los balbuceos, me estaba informando, fuente confidencial de aquí, que tuvieron conversaciones conmigo y me estaban dando todas esas informaciones para que yo pueda evitar mucho muertes de allá de muchas personas inocentes que están allá en el país de ustedes, también como muchos de ustedes están aquí en el país de nosotros. Yo tenía 20 años tratándome con el pueblo dominicano, yo no tenía ningún conflicto con ellos y sí quiero que estos traten de ponerle mucha atención y que todo el pueblo dominicano, las personas que puedan protegerse, cuidarse, que menos de 72 o 76, 96 horas, creo que van a hacer el atentado, porque eso me confirmó el líder de los balbuceos a mí. Yo soy el líder de los Boko Haram de aquí de Haití, pero yo no tengo problemas con ninguno dominicano. Que espero que el presidente de allá, por favor, escuchar y ponerle mucha atención a esta información, porque quieren hacer eso en las inmediaciones de allá del Palacio Presidencial de ustedes, tener mucho aguatero, gente vendiendo China y cosas así, que lo tienen allá disimulado y disfrazado, que no saben que están ahí para eso. Solamente están esperando una llamada, van a hacer un atentado muy fuerte. Espero que cojan esta información y que se pongan de acuerdo con nosotras. Toda esa información que le estoy dando a ustedes es algo confidencial del líder de los balbuceos hacia mí.